Muy buenas tardes para todos y para nosotros es sin duda un gran placer contar con el oficial del Servicio de Inteligencia de Australia, con quien vamos a hablar el día de hoy acerca del panorama de seguridad e inseguridad dentro de Colombia y cómo se engloba todo el conflicto armado colombiano que ha venido transcurriendo con el paso de los años. Para esto es muy importante realizar un análisis de inteligencia estratégica de Colombia con el fin de evaluar aspectos como la competencia de jugadores estratégicos, los escenarios de inseguridad que se viven a causa de este contexto, la guerra híbrida y factores fundamentales como lo son la geografía y la geopolítica, los cuales influyen sin lugar a dudas dentro de este panorama. Para esto, hacer esta evaluación de la seguridad e inseguridad en todo Colombia va a ser clave, entendiendo las estadísticas, los contextos y sobre todo para tener una conversación fructífera con nuestro oficial del caso del Servicio de Inteligencia de Australia. Así que acompáñenos. Las amenazas que existen dentro de Colombia, quisiéramos retomar un concepto propio de la geopolítica y consecuentemente a unos autores clásicos de esta área del conocimiento, Mackinder y Haushofer. Así, estudiaremos la teoría del Heartland y su aplicación dentro del territorio colombiano para poder exponer que existen factores que afectan directamente a la consolidación del núcleo vital y eso tiene consecuencias en la seguridad del país. El Heartland, desarrollado por Halford Mackinder, se plantea como una fortaleza natural rodeada de barreras geográficas, un lugar seguro que quien lo dominase obtendría una posición privilegiada de cara al dominio mundial. Aunque el ámbito de aplicación de este concepto es a nivel mundial por como lo planteó el autor, el concepto fue desarrollado posteriormente y traspolado a un nivel interno. Entonces es necesario que nos remitamos a Karl Haushofer, quien retoma los conceptos creados por antecesores y los aplica a la geopolítica de los estados. Haushofer admite que el concepto de Heartland creado por Mackinder puede ser aplicado al territorio nacional. Para él, según López, en el Heartland deben confluir tres poderes específicos: el poder económico, el poder político ideológico y el poder militar. Del conjunto de los tres poderes en el Heartland depende la vitalidad de un estado. Teniendo los conceptos de geopolítica claros, es necesario que expliquemos qué es el Triángulo del Oro. Como su nombre lo indica, es un triángulo que tiene como vértices a tres ciudades principales: Cali, Medellín y Bogotá. Según Mayorga y Hernández, el Triángulo del Oro agrupa el principal centro productivo del país, conformado por el eje cafetero que se extiende en los departamentos de Antioquia, Quindío, Caldas y Risaralda, así como las áreas urbanas de los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca y Tolima. A pesar de la importancia no solo de las ciudades vértice del triángulo, sino también de los municipios que se encuentran en su área, existen amenazas que no permiten que, como lo planteó Mackinder a nivel mundial, Colombia logre el control completo de su Heartland y por lo tanto no existe una posición favorable para el dominio completo de su territorio. Para explicar las principales amenazas, hablaremos sobre dos temas importantes. Primero, la presencia de las estructuras armadas ilegales y la violencia que se presenta dentro de esta zona, que tiene relación directa con aquellos grupos armados. Para esta sección nos basaremos en dos informes y mapas presentados por Indepaz. Primero, el informe sobre la presencia de grupos armados en Colombia entre el 2021 y el 2022. Y segundo, las cifras de violencia en Colombia. Para el primero de los informes sobre los grupos armados, Indepaz divide a estos grupos en tres categorías: los narcoparamilitares, post-FARC y guerrilla. Los narcoparamilitares son las estructuras sucesoras del paramilitarismo y son entendidas como una modalidad por negocios especialmente de narcotráfico y lavado de activos. Según el instituto, existen tres tipos de narcoparamilitares. Los primeros son las AGC, los segundos son los EPL pelusos, los rastrojos, los pachenchas, los costeños y los puntilleros. Y en tercero se encuentran las bandas o combos locales y oficinas de cobro que actúan en función de los dos primeros y en otras estructuras de carácter guerrillero. En segundo grupo son las post-FARC, que hacen referencia a los grupos que tienen su origen en las negociaciones de paz del 2016. Y en tercer lugar, el grupo guerrillero hace referencia al ELN. Los dos primeros mapas que estudiaremos hacen referencia a, primero, la continuidad del accionar narcoparamilitar por municipios entre el 2008 y el 2021 y la continuidad de actividades de las autodefensas gaitanistas de Colombia entre el 2016 y el 2021. En esto se evidencia cómo existe una presencia dentro o cerca de las tres capitales vértice del triángulo, como en los departamentos que conforman el área. Incluso siguiendo las convenciones en Bogotá existe intensidad alta en el accionar narcoparamilitar. Esto no solo es una amenaza por ser un vértice, sino también por ser la capital de Colombia. Ahora, para el mapa sobre la continuidad de actividades de los grupos post-FARC entre el 2016 y el 2021, vemos que la presencia de estos grupos en el triángulo no está marcada en comparación con las organizaciones narcoparamilitares. Sin embargo, sí existe presencia en los departamentos del Valle, Tolima y también en la capital de Bogotá. Finalmente, respecto al primer informe, el mapa sobre la continuidad de actividades del ELN entre el 2017 y el 2021 demuestra una presencia más marcada de esta guerrilla que controla la región pacífica del país, control del que no se escapa el Valle del Cauca. Además, existe una presencia de intensidad alta en Bogotá.
Ahora, respecto al segundo informe, tomado también de Indepaz, sobre las cifras de violencia en Colombia, es importante estudiar los siguientes gráficos sobre masacres cometidas por departamentos entre el 2016 y el 2023. Sobre las masacres cometidas, la concentración en los departamentos es bastante similar a la concentración de los grupos armados que veíamos anteriormente. Así, el departamento más afectado es Antioquia, con 63 masacres en los últimos 7 años. En tercer lugar se encuentra el Valle del Cauca, con 36 masacres en este periodo. Además, se identifica como municipio más afectado a Bogotá, en el que ocurrieron 14 masacres. Ahora, sobre el asesinato de líderes y lideresas sociales, problemática latente en Colombia e íntimamente relacionada con el conflicto armado del país, tenemos que 2 de los departamentos que conforman el Triángulo del Oro presentan un índice de asesinatos alto. Antioquia posicionándose en el segundo lugar con 176 asesinatos entre el 2016 y el 2023, y el Valle del Cauca en cuarto lugar con 91 asesinatos entre ese periodo. Finalmente, podemos decir que lo presentado en los informes confirma la teoría desarrollada por Mackinder y Haushofer, dado que la incapacidad de controlar los territorios dentro del Triángulo del Oro le imposibilita al Estado colombiano el control del terreno periférico al Heartland, lo que en consecuencia explica la concentración de los grupos armados y la violencia en los municipios periféricos del país, como se ilustran los distintos mapas estudiados. Habiendo entendido cómo la presencia de los grupos al margen de la ley afecta este Heartland que plantea Mackinder y Haushofer, es importante ahora entender cómo estos jugadores estratégicos compiten y cómo esto repercute dentro del conflicto armado colombiano. Al respecto, hemos analizado a lo largo de este reporte que son 2 grupos principales al margen de la ley, como lo son las FARC y el ELN, los cuales compiten por el control territorial, el cual analizaremos a continuación. Dentro de las confrontaciones del FARC y el ELN, son estas 2 de las principales guerrillas presentes a nivel nacional, los cuales, si bien han tenido alianzas en ciertos momentos históricos, han presentado niveles de tensión muy altos, los cuales en un principio se deben a confrontaciones de que desde el año 1994 ambas han salido a declarar que los grupos subversivos al margen de la ley deben unir alianzas y unificar fuerzas. Sin embargo, las FARC quiere ser el principal abanderado de este movimiento y asimismo el ELN quiere ser el principal abanderado, por lo cual causa tensiones y no permiten, digamos, que se dé esta unificación por completo. Dentro de las zonas en las que se han enfrentado, bajo los estudios que hemos analizado, encontramos una principal en 1994 que se produjo en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde hubo un desdoblamiento del ELN, lo cual generó la creación del Frente Domingo Barrio, y este movimiento tenía como intención conquistar obtener, ocupar nuevos territorios. Sin embargo, la expansión chocaba con, en este caso, una zona de la Sierra Nevada de Santa Marta que estaba ocupada por el Frente 19 de las FARC, causando confrontaciones y haciendo que el conflicto desde los años 90 hasta los 2000 haya acrecentado entre estos 2 grupos al margen de la ley. Y el segundo principal que destacamos, analizando un poco ya desde la zona del Heartland, en el oriente antioqueño en el año de 1999, también analizamos que una confrontación la cual afectó no solo zonas aledañas, sino también una zona central del país y muy importante para el mismo. Además, hay confrontaciones guerrilleras en la frontera entre Colombia y Venezuela, las cuales también demuestran una competencia por el control territorial, lo cual no logra que haya una confluencia política de ideales dentro del territorio colombiano y que afecta no solo incluso a Colombia, sino también tiene una gran influencia en lo que es Venezuela. Principalmente encontramos que la Fuerza Armada Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana han participado en conjunto con los guerrilleros del ELN y de las FARC en los principales abusos, siendo cómplices, lo cual afecta a los ciudadanos de las zonas fronterizas tanto de Colombia como de Venezuela. Y asimismo encontramos que las respuestas de las autoridades colombianas a estos ataques han sido inadecuadas e insuficientes, por lo cual hay una falta de apoyo entre el ELN al Frente 10 de las FARC, dado los enfrentamientos desde el 2021 con las fuerzas de seguridad venezolanas, lo cual debilita la alianza entre estos 2 grupos. Como hemos visto, han intentado aliarse así como han tenido confrontaciones, y estas confrontaciones en zona fronteriza sin lugar a dudas han afectado los intereses de Colombia, dado que
Esta zona es muy importante para todo el desarrollo de relaciones diplomáticas con Venezuela y asimismo pues una afectación a la población es siempre un perjuicio muy importante a nivel social que Colombia ha tenido que afrontar con las confrontaciones de estos grupos guerrilleros. Ahora bien, adentrándonos un poco en materia de inseguridad, que es parte de nuestro tópico de estudio importante, hemos de analizar que existen ciertos tipos de riesgos, según Segar y Condoleza, los cuales hablan desde la teoría sobre un tipo de riesgo nivel 1, en los cuales se destacan los conflictos internos como parte de estos, en donde se destacan lo que pueden ser los disturbios sociales, la migración, los golpes de estado, las revoluciones y las guerras civiles que se ven al interior de los países. En Colombia es evidente que hemos estado en una constante guerra por más de 70 años donde hay temas de migración, hay temas de disturbios sociales en parte generados por estos grupos al margen de la ley, los cuales generan que haya un riesgo y que este riesgo conlleve a inseguridades, las cuales se trasladan a la vida social. Digamos que estos riesgos siempre presentan una evolución y presentan un cambio, y en Colombia no es la diferencia, dado que se ha vuelto frecuente, que es uno de los factores principales, hay cierta volatilidad a estos riesgos que van evolucionando y también han venido cambiando muy rápido, dado que surgió con un grupo armado, a raíz de eso, a mayor velocidad fueron surgiendo otros grupos insurgentes con ideales similares, pero con un tipo de liderazgo diferente, los cuales han hecho que esos riesgos aumenten y pues haya una inseguridad mucho mayor en este caso en Colombia. Ahora, la discusión radica en cómo podemos crear una seguridad futura. Digamos que desde la teoría un poco aterrizada en Colombia, se habla un poco de tener un valor esperado del riesgo que se puede generar y con esta manera lograr preverlo desde diferentes acciones como lo pueden ser servicios de emergencia, finanzas, salud, la injerencia que puede llegar a tener el gobierno, y como hemos visto a lo largo de este reporte, la acción gubernamental de Colombia, las leyes, el tipo de castigo por los delitos que se cometen por estos grupos armados y la incidencia que tiene dentro de la sociedad han sido muy bajos. No ha habido unas medidas que busquen crear esa seguridad futura y realmente estamos en un estancamiento que genera escenarios de inseguridad muchos mayores y que afectan al interior de Colombia, pero también esta afectación al interior puede generar que las dinámicas de Colombia dentro del sistema internacional sigan siendo escenarios de inseguridad que afecten al corto, largo y mediano plazo. Como bien pudimos analizar dentro del tipo de riesgo, el cual es cambiante dentro de los escenarios a nivel interno y a nivel internacional, dentro de Colombia esta no es la excepción. Un estudio de la Universidad Nacional nos hace ver que los escenarios de la seguridad han ido evolucionando con el paso del tiempo, dado, entre otras cosas, por un cambio generacional que hace que las maneras de actuar, las acciones emprendidas y cómo los propósitos cambian también a lo largo del tiempo, hacen que las acciones desplegadas por estos grupos cambien. Hay ofensivas militares mucho más avanzadas hoy en día, ya que se tiene, digamos, una capacidad mucho mayor dentro de lo que se tenía hace muchos años atrás. Asimismo, a lo que se refiere al tipo de guerra que se presenta en Colombia, esta es de tipo híbrida. Al estudiar sus dos componentes principales, por un lado, es un conflicto estatal, ya que el Estado colombiano soberano está directamente involucrado en el conflicto, y al mismo tiempo es irregular, ya que no hay igualdad de condiciones entre los jugadores estratégicos del conflicto, pues mientras el Estado colombiano tiene todo el poder militar del Estado, el cual se le hace una gran inversión del PIB, los grupos al margen de la ley acuden a fuentes ilegales para obtener recursos, lo cual los obliga a usar tácticas de guerra no convencionales. Esto se evidencia en eventos tales como la toma del Palacio de Justicia, el uso de tácticas terroristas y el uso del narcotráfico. Se evidencia un uso de una estructura jerárquica característica de la guerra híbrida, ya que los grupos al margen de la ley tenían un secretariado, el cual era el órgano de mayor autoridad, el cual emitía todas las órdenes, un Estado Mayor central que coordinaba las operaciones militares y los bloques y frentes que eran las unidades tácticas que realizaban las distintas operaciones. Por su parte,
El ejército colombiano tenía la característica común de jerarquía al tener un comando general en el presidente de la nación, un comando del ejército que supervisa las operaciones, unas divisiones del ejército en infantería, fuerza aérea y marítima, y los subordinados que son los batallones, compañías y los pelotones. Del mismo modo, hay unos medios en la guerra híbrida colombiana, específicamente unos tecnológicos, liderados por el ejército colombiano, el cual, por medio de sus distintas unidades, como la Dirección de Desarrollo y Control Tecnológico, el Comando Cibernético del Ejército y la Escuela de Comunicaciones y Electrónica, se generan avances y se usa tecnología a modo de generar algún tipo de ventaja sobre el otro bando. Esto incluye los sistemas de comunicación, la tecnología de vigilancia del conocimiento, sistemas de guerra electrónica y sistemas de armas modernos. Por su parte, los grupos al margen de la ley usan medios irregulares diferentes a los del ejército para tratar de equilibrar las balanzas. Ellos usan medios como la insurgencia civil, desplazamientos forzados, la propaganda y guerra psicológica, los secuestros, de forma tal que toda esta guerra híbrida termina desenfocándose en el fenómeno de la convergencia, donde todos los componentes anteriormente mencionados se unen a manera que dan lugar a cambios significativos en la naturaleza de los conflictos y en las estrategias empleadas. En ese sentido, la guerra de Colombia resulta ser particular a las demás guerras libradas en el mundo, ya que en esta, aunque está un Estado legítimo involucrado, se usan tácticas no convencionales por la desigualdad de condiciones de los actores en la guerra.